Muy buenas tardes a todas las personas, contactos, em, que esta tarde tengan a bien compartir un tiempo con nosotros. Aquí mi esposita y yo estamos realizando un video para tener un tiempo de compartir con cada uno de ustedes. Queremos darles la bienvenida a este pequeño video, pero que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, sintiendo de parte de Dios traerles una palabra de aliento, una palabra de reflexión en este tiempo, viendo la situación no solo de nuestros pueblos, Tenjo, Tabio, Chía, los pueblos que nos circundan, no solo Bogotá, no solo Colombia, sino es una situación de todo el planeta. Esta pandemia que tiene azotadas las naciones. Es increíble, hace 4 meses creo que esta situación no pasaba por el corazón, por la cabeza de alguna persona. Y tratamos de encontrarle muchas respuestas. Obviamente, muchas soluciones. Pero en este tiempo que queremos compartir con cada uno de ustedes, trataremos de tener una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y en lo que el Señor Dios ha colocado en mi corazón es compartirles una situación del ser humano, de la actualidad humana. Y es cómo el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Cómo el hombre ha roto su relación con Dios. La Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y en este tiempo, en estos minutos que podamos compartir, queremos hacer una reflexión al respecto. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, capítulo 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre, el ser humano, ha tratado por todos los medios de desentenderse de esa relación con Dios. Quizá nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? Y como primer punto, es cumplimiento de la palabra de Dios. Realmente para el cristiano que lee la Biblia no debe ser algo nuevo. El Señor Jesucristo lo dijo hace casi 2000 años. Habrán pestes, guerras, hambres, terremotos, nación contra nación, reino contra reino, hijos contra padres, padres contra hijos. Entonces para el cristiano no es nada nuevo, pero no deja de ser preocupante, aunque nuestra confianza está puesta en el Señor Jesús, en el Dios Todopoderoso,
En Él estamos amparados y nuestra esperanza está puesta en Él. Él nos guardará, es nuestra esperanza y lo creemos así. Pero como hemos visto, el ser humano ha tratado por todos los medios de desprenderse de esa relación con Dios. Venían a mi mente y a mi corazón recuerdos cuando en la primaria, en el bachillerato, por supuesto hace bastantes años, teníamos dentro de las materias que nos daban una clase que se llamaba religión. Y de una o de otra manera nos enseñaban principios bíblicos. Nos enseñaban a tener en cuenta lo que Dios había dejado en su palabra. Pero tristemente ha cambiado mucho el panorama de la educación, de la sociedad, de la humanidad. A Dios ciertamente lo sacaron de los hogares. Y eso no quiere decir que el ser humano tenga más poder que Dios para decirle: Dios, vete de acá. De ninguna manera. Pero lo cierto es que al Señor Dios Todopoderoso dejaron de tenerlo en cuenta en los hogares, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los gobiernos. No hay temor de Dios. Y quizás lo que pudiera ser más triste, aún de muchas iglesias, de muchas congregaciones, han dejado a Dios de lado. De manera que hoy por hoy se ve en muchos púlpitos cómo se exalta al ser humano, cómo se quiere engrandecer a las personas y Dios ha pasado a un segundo plano. Cuando la verdad es que debemos ir a congregarnos en los templos para darle gracias a Dios, para adorarlo, para glorificarlo, para suplicar su misericordia, para tener un tiempo de presentarle nuestras ofrendas de labios, de corazón. Pero lo cierto es que hoy a Dios hemos querido sacarlo de todos los ámbitos de la sociedad. Por eso vemos hogares destruidos. Ya el matrimonio no se tiene en ese valor que se tenía antes. Ya las personas se van a vivir así, sin la bendición de Dios, y al menor inconveniente, al menor contratiempo, entonces cada uno para su casa. Cuando Dios estableció desde el comienzo, diciendo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto es para toda la vida. Pero las personas, los gobiernos se han empeñado a través, lo más triste, a través de las leyes, a querer legalizar lo que Dios estableció en su palabra como pecado. De manera que hoy se está cumpliendo lo que dice la misma palabra de Dios, que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. De manera que la sociedad actualmente está en un caos moral, un caos espiritual. Si esta pandemia nos ha sometido a un caos social, económico, el caos espiritual y moral aún es peor. Si nosotros atendiéramos el consejo de Dios en su palabra y nos esforzáramos por obedecerle, por guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus consejos,
ténganlo por seguro y tengámoslo por seguro que todo sería diferente. Pero la desobediencia del hombre ha hecho que vengan consecuencias como estas. Es cumplimiento de la palabra de Dios. El pecado trae muerte, dice la palabra de Dios en lo que acabé de leer en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la voz de esperanza que tenemos. Hay esperanza, dice la palabra de Dios, en tanto que hay vida, hay esperanza. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que no hay ninguno que esté libre de pecado, que estemos libres de pecado. En algún tiempo de la vida dijimos, yo no tengo pecado porque yo mientras no robe y no mate, estoy libre de pecado y puedo justificarme delante de Dios. Lo cierto es que nadie se justificará delante de Dios por sus propios méritos. Todos hemos pecado de una o de otra manera, hasta con la mentira más sutil. Quizá por quedar bien con nuestros jefes, con las personas, mentimos de la manera más sutil y eso es pecado delante de Dios. Por el pecado hay una separación grande entre el hombre y Dios. La Biblia dice que somos justificados gratuitamente, gratis, por la gracia que es en Jesucristo, Señor nuestro Redentor, por la redención que tenemos en Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestro pecado. El castigo de nuestro pecado lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera que nosotros no tenemos que pagar por ese pecado. Él llevó nuestro pecado. Pero ¿qué recompensa podríamos dar por nuestra salvación? ¿Qué podríamos darle a Dios para decirle, Señor, aquí tienes, merezco la vida eterna, pago con esto o con otro? Ni aun las buenas obras, aunque debemos hacerlas. Es necesario hacer buenas obras, pero no para ser salvos, porque somos salvos, hacemos buenas obras. Este es el tiempo que ha permitido Dios que llegue para que volvamos nuestros ojos a Él. Esta semana es muy representativa para millones y millones de personas. Realmente, para todo aquel que invoca el nombre del Señor todos los días y todos los minutos deben ser santos, cada momento, cada semana, cada mes, cada año. Porque no estableció Dios un tiempo en que debamos buscarlo y el resto del año para que viviéramos en nuestros pecados, en nuestra desobediencia, no. Dios quiere que permanentemente vivamos buscando de Él, vivamos esforzándonos por agradarle, por agradecerle. Tenemos que ser agradecidos con el Señor cada mañana que abrimos nuestros ojos, que respiramos, que tenemos alimento, que tenemos un techo. Tenemos que darle gracias a Dios. Y
en cuanto a la separación que el pecado hace entre el hombre y Dios, entre el ser humano y el Dios Todopoderoso. La solución es Cristo. El Señor Jesús quiere que nos volvamos a Él arrepentidos. El Señor quiere que confesemos nuestros pecados delante de Él. Quiere que lleguemos con un corazón contrito y humillado. Que le recibamos en nuestros corazones, como ya lo habíamos visto en el video anterior. Es necesario que recibamos a Cristo en nuestros corazones. Es necesario que reconozcamos que Él es el Hijo del Dios viviente, Dios verdadero. Que en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa. Y era la única sangre que podía aplacar la ira de Dios sobre nuestro pecado. Jesucristo, el único que en la tierra estuvo y no tuvo pecado. 100% Dios, 100% hombre. No tuvo pecado. El Cordero de Dios, sin mancha, sin defecto, ofrendó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Si aceptamos y recibimos a Cristo en nuestros corazones y decidimos tener la responsabilidad de llevar una vida apartada del pecado cada día, seguro tendremos vida eterna, no porque lo merezcamos, no porque seamos acreedores de un galardón. La Biblia habla que por gracia somos salvos, y la gracia de Dios implica que nos da un regalo que no merecemos. Ese es el amor de Dios. No importa cuál sea nuestro pecado, no importa cuántos y cuáles hayan sido nuestros pecados. La sangre de Cristo, por ahí dicen que la sangre de Cristo tiene poder, sí, tiene poder para perdonar pecados. Es suficiente la sangre de Cristo para borrar nuestros pecados, para aplacar la ira de Dios y quitarla de sobre nosotros y darnos vida eterna. Es necesario que volvamos a los principios de Dios, al temor de Dios, a leer su palabra, a mirar cada día en su palabra y saber y aprender de Él qué es lo que quiere de nosotros. ¿Cómo quiere Dios que vivamos nuestro día a día? Pero solo a través de su palabra podemos entenderlo, podemos aprender. Porque la paga del pecado es muerte, mas la en Jesucristo, su Hijo amado. Sí, por el pecado vino la enfermedad, por el pecado del hombre vino la muerte. Pero ¿saben qué dice el Evangelio de Juan 11:25? Todo el que está bajo pecado es muerto espiritualmente. No tiene vida espiritual. Así lo dice la Biblia. Pero miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 25. Jesús estaba hablando a la multitud y les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es Jesucristo, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Él es la vida. Él es la verdadera vida.
Él es quien nos da vida eterna en el cielo. Nos parecería ilógico decir o entender aquí lo que dice el Señor, que el que esté muerto y oye mi voz vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muertos espirituales por el pecado. La sociedad está muerta por el pecado, muerta espiritualmente por el pecado. Hogares destruidos por el pecado, por la infidelidad, por el adulterio. Familias destruidas porque no han querido ir al altar el padre y la madre, esposo, hombre y mujer, no han querido ir al altar a pedir la bendición de Dios. Porque la mayor fortaleza que puede tener cualquier matrimonio, cualquier familia, es la bendición de Dios, es saber que su hogar está edificado sobre el temor de Dios, sobre la obediencia a Dios. Dice la palabra de Dios, mejor es la obediencia que los sacrificios. No sacamos nada con hacer sacrificios humanos, con hacer rogativas. No sacamos nada. Es mejor obedecer a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Ahora, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de dejar el pecado. Es tiempo de arrepentirnos. Y no solo por la semana que se está viviendo, por lo que se está conmemorando, no solo por eso. Esto es cuestión de vida o muerte, espiritualmente hablando. Porque Cristo, el Señor, el Hijo del Dios viviente, del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios que se ha manifestado a través de la creación del universo. Él vino, Cristo, el Señor, vino para darnos vida eterna en el cielo, para garantizarnos nuestra eternidad en el cielo. Él lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar. Él prometió volver por su iglesia. Él prometió volver por aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón y hemos tomado la responsabilidad de vivir una vida en lo posible apartada del pecado. No es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. Es posible, y hay pecados, pero misericordioso es Dios para perdonarnos. Así que, amigos, amigas que me están viendo, la invitación de hoy nuevamente es a que nos volvamos a Dios, a que miremos que el Cristo que estuvo en la cruz del Calvario murió y resucitó y vive por la eternidad. Él no está como nosotros sujeto a tiempo y espacio. Él vive por la eternidad y nos ha dado vida. Nos ha hecho hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador.
La Biblia es muy clara cuando dice que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo, solo Jesucristo. Amigo, amiga, regocíjate en tu corazón, porque aún hay tiempo, hay esperanza. La Biblia dice que no temamos al que mata el cuerpo, porque no puede matar el alma. Tengamos confianza en Dios. Sí, la pandemia está, pero no tiene poder sobre las almas. Quien tiene poder sobre las almas para dar vida, para quitarla, está con nosotros. Él nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros seamos templos de su Espíritu, para que su presencia habite en nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Cuán grande es la misericordia de Dios! Porque ¿qué somos nosotros para que su presencia esté en nosotros? Hoy quiero invitarte de corazón para que te vuelvas a Dios en arrepentimiento. Confiésale a Dios tus pecados, solo Él puede perdonarlos, solo Él puede perdonarlos. Nosotros debemos perdonarnos. En el Padre Nuestro, Él nos enseña que si nosotros no nos perdonamos nuestras ofensas, tampoco nuestro Padre Eterno nos perdonará. Pero si nosotros nos perdonamos unos a otros nuestras ofensas, Él nos perdonará también. Pero es necesario que le pidamos perdón, que le digamos al Señor que entre en nuestros corazones, que sea el Señor de nuestras vidas, que queremos cambiar, que queremos dejar la vida de pecado. Quizá para muchos sea pensar en un imposible. Quienes me conocieron y quienes me conocen de toda la vida, saben que tuve problemas de alcohol y que tristemente era un esclavo del alcohol. Para este mes, gloria a Dios, para este mes va a ser 19 años que el Señor en su misericordia puso punto final a ese flagelo. Gloria a Dios. Lo que Dios hace permanece para siempre. Por eso, amigo y amiga que me estás viendo, hay esperanza en Cristo. No solo para esta pandemia. Hay esperanza en Cristo no solo para pasar este tiempo de tribulación. Hay esperanza en Cristo para nuestra eternidad. Cristo te ama. Dios el Padre te ama. Dios Espíritu Santo te ama. Dice la palabra que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Así lo dice la palabra. El Hijo del Dios viviente vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hay esperanza, no solo para pasar este tiempo, sino para tener una vida eterna en el cielo. Por eso te invito en esta tarde a que te arrepientas, a que confieses tus pecados, a que invites al Señor Jesucristo a entrar en tu corazón y le permitas gobernar tu vida. No se acabarán los problemas. Es probable que sigan viniendo con más intensidad los problemas de cada uno, pero de la mano de Dios pasaremos toda prueba.
Toda situación difícil, de la mano de Dios la pasaremos. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Y la palabra de Dios dice que ni sus ropas se envejecieron, ni sus zapatos se desgastaron. Maravilloso es el Señor que les dio alimento, pan, carne, agua. Y nosotros tenemos la bendición de que el Dios de Israel, el Dios que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, es nuestro Dios, el cual nos llevará por esta vida de su mano. Y en Cristo Jesús, su Hijo amado, nos da una eternidad en el cielo. Te invito, amigo y amiga, en esta tarde, a hacer una corta oración e invitar al Señor, Dios Todopoderoso, a que sea el Señor de tu vida. Voy a hacer una corta oración, guiando al que quiera hacerla en esta tarde. Señor Dios verdadero, quiero pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Perdóname, perdona mi maldad. Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guárdame para la gloria de tu nombre. Amén. Si has hecho esta oración, quiero orar por ti. Y si no la has hecho, también quiero orar por ti. Permíteme 2 minutos más. Padre bueno y bondadoso, he compartido tu palabra y has permitido que se pueda ver, Señor, a través de este medio tecnológico. Gracias te doy por cada persona que está escuchando, que está viendo, Señor, este mensaje. Te ruego, Señor, que guardes a cada uno de ellos, a cada una de ellas, con sus familias. Que permitas, oh Dios, que puedan caminar en santidad contigo. Que permitas que puedan romper con el pecado para vivir contigo, Señor. Yo las encomiendo en integridad física y espiritual en tus preciosas manos. Señor, guárdalos. Tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor del que te teme y le defiende. Así seas tú, Señor, con cada uno de ellos y de ellas. Te lo suplico, Señor, te lo ruego por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo la vida, la integridad física y espiritual de cada una de las personas que han estado atentas a este mensaje. Te doy muchas gracias, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Rey y Salvador, tu Hijo amado, Jesucristo el Señor. Bien, quiero darte gracias por haber estado pendiente de este mensaje. Gracias a Dios porque has dispuesto de tiempo para escuchar. La palabra de Dios no vuelve vacía, de manera que lo que ha quedado sembrado en tu corazón dará fruto.
no nos olvidemos que la salida, la respuesta a esta situación difícil porque no es en un sector, en un país, en una región, es en todo el planeta. Pero tenemos esperanza, porque tenlo por seguro que Dios no está pensando, ¿qué podrá hacer ahora? No, Él lo sabe todo. Él sabe en qué va a terminar todo este tiempo y cuándo va a terminar. Pero Él quiere que nos volvamos a Él de corazón. Ánimo, amigo, amiga, te animo en el nombre del Señor a seguir adelante. Este tiempo pasará. Duro es, pero pasará. Seguiremos de la mano del Señor. Lee la Biblia, la palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dice el Señor que escudriñemos las Escrituras, el Señor Jesús. Dice, escudriñad las Escrituras, porque son las que dan testimonio de mí. Leamos la Biblia. Invoquemos el nombre de Dios con un corazón puro. Clamemos delante del Señor que Él sabrá librarnos de este tiempo. Permitamos que Cristo sea el Rey y Señor sobre nuestras vidas. Ya veremos cómo Él en su misericordia nos guarda. Él es bueno. Él es bueno. Demasiado bueno es Dios. No nos olvidemos. Observemos y guardemos las recomendaciones de las autoridades, porque como lo mencioné en el video pasado, no hay ninguna autoridad aquí en la tierra que Dios no haya colocado. Quedémonos en nuestras casas, salgamos a lo necesario, y quien deba salir, quien tenga el permiso para salir, lavémonos las manos, tengamos todos los cuidados con el tapabocas, con los guantes cuando debamos usarlos, pero sobre todo, cuidémonos y guardémonos del pecado. Cuidémonos y guardémonos del pecado. Lee la Biblia en familia. Lee la Biblia con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Es maravilloso. Dios quiere eso. Muchas gracias por este tiempo. Y toda la gloria, toda la honra, sea para el Dios verdadero. Pido a Dios que te guarde, que guarde tu familia. No solo de esta pandemia, de toda enfermedad. Que Dios en su misericordia te guarde y te bendiga y guarde tu familia en la salud física y en la salud espiritual. Espero que nos encontremos nuevamente y poder glorificar al Señor, poder compartir una palabra de aliento, poder tener otro tiempo de reflexión, de ser edificados en su palabra y alimentarnos espiritualmente. Es lo que necesitamos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Dios bendiga y guarde a tu familia.
Hasta pronto. Muchas gracias.